Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. En el encuentro anterior estuvimos viendo cómo deducir las ecuaciones fundamentales que describen el movimiento mecánico. Vimos que la matemática utiliza un lenguaje muy preciso y este es el lenguaje de las ecuaciones. Vamos a ver ahora, antes de empezar nuestra clase, otro tipo de recursos utilizados por la matemática para describir el movimiento. Me refiero a las gráficas. Pasemos al próximo cartel. Ahora pasaremos a ver las gráficas que describen el movimiento de un cuerpo animado de movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que se utilizan estos datos, es decir, un cuerpo recorre una distancia inicial de 0 metros, después se desplaza 5 metros y después se desplaza 10 metros. Esto lo hace en un tiempo, por supuesto, inicial de 0, después un tiempo de 1 segundo y un tiempo de 2 segundos. Este mismo cuerpo tiene una velocidad constante, producto de que su movimiento es rectilíneo uniforme. La velocidad es de 5 metros por segundo y el tiempo en alcanzar esta velocidad es de 0, 1 y 2 segundos. Estos datos los vamos a plotear en una gráfica, son puntos coordenados. Pasemos ahora, el primer punto coordenado es 1 y 2. Esto se refiere al eje de los tiempos y en el eje de la distancia 5 y 10 metros. Si unimos estos puntos y unimos a la vez los puntos consecutivos, obtenemos una recta que pasa desde el origen de coordenadas. Como pueden ver, el cuerpo recorre las mismas distancias en los mismos intervalos de tiempo. 5 metros en 1 segundo y 10 metros en 2 segundos. En la otra gráfica estamos viendo los tiempos y las distancias. Ahí pueden ver los puntos, 1 segundo, 2 segundos y como la velocidad es constante, el único valor de velocidad que aparece en el eje de las velocidades es el de 5 metros por segundo. Como pueden ver, aquí es una recta que parte perpendicular al eje de las velocidades. Estos son gráficas que describen el movimiento y a través de ellas se puede analizar el movimiento sin utilización de grandes recursos, me refiero a textos y ecuaciones. Ahora pasaremos a ver las gráficas para el movimiento de un cuerpo animado de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerden que este movimiento tiene aceleración, producto de que hay cambios en la velocidad. Como pueden ver en la tabla 1, la velocidad varía de 0 metros por segundo a 5 metros por segundo a 10 metros por segundo. Esto lo hace en un tiempo de 0, 1 y 2 segundos. En la tabla de abajo aparecen los datos de aceleración y tiempo. Como la aceleración es constante, para cada uno de los tiempos es la misma, 5 metros por segundos cuadrados. Y los tiempos son 0, 1 y 2. Ahora pasaremos a hacer lo mismo que en la tabla anterior. Vamos a ubicar estos puntos coordenados en un sistema de coordenadas. En este caso, otra vez el tiempo y la velocidad son ejes perpendiculares. Volvemos a unir los puntos para trazar la recta. Como pueden ver, el cuerpo aumenta su velocidad en el mismo valor cada iguales intervalos de tiempo. Para el primer segundo, la velocidad es de 5 metros por segundo y en el segundo segundo, la velocidad es de 10 metros por segundo. Siempre aumenta 5 metros por segundo, cada segundo. En la segunda gráfica vamos a ubicar los valores de tiempo y de aceleración. En este caso 1 segundo y 2 segundos, y como la aceleración es constante, su valor es fijo, 5 metros por segundo cuadrado. Esta es otra manera de describir el movimiento, a través de las gráficas.
Ahora pasaremos a la clase que nos ocupa en el día de hoy. Veremos cuáles son las causas de que unos cuerpos tengan mayor velocidad, otros tengan menor velocidad y unos tengan aceleración y otros no tengan aceleración. Pasemos ahora al tema de nuestra clase. Unidad número 3, mecánica. Lección 2, ley de inercia y ley de la fuerza. En la clase de hoy estaremos viendo dos leyes fundamentales que describen el movimiento mecánico. Me refiero a la ley de la inercia y a la ley de la fuerza. Pasemos ahora a un concepto que nos va a ayudar en la descripción de los fenómenos de nuestra clase. Existen determinadas magnitudes, las cuales están totalmente definidas si además de su valor se especifica su dirección y sentido. Estas magnitudes son vectores. Lean bien este enunciado. Solamente no es útil determinar el valor, sino su dirección y sentido. Veamos ahora cómo poder demostrar esto con un ejemplo en específico. Imaginemos que queremos determinar la distancia que hay del punto A al punto C. Para ello, vamos a ver qué distancia hay de A a B y después de B a C. Nos desplazamos de A a B y determinamos que la distancia entre estos dos puntos es de 4 metros. Después nos desplazamos del punto B al punto C y determinamos que la distancia es de 3 metros. Pero esto no quiere decir que la distancia de A a C sea igual a la suma de 4 metros más 3 metros, en este caso 7 metros. Esta distancia difiere de este valor y esto está dado en que el desplazamiento es una magnitud vectorial y para calcularlo hay que utilizar otro procedimiento que no es la suma algebraica, sino la suma geométrica. Para ello veremos cómo calcular la distancia de AC. Utilizaremos el teorema de Pitágoras, ya que estamos en presencia de un triángulo rectángulo. La distancia de AC, en este caso la hipotenusa del triángulo, al cuadrado es igual a la distancia de AB al cuadrado más la distancia de BAC al cuadrado. Desarrollando este binomio, tenemos que la distancia de A a C es de 5 metros y no de 7 metros como pudiera parecer inicialmente. Esto es producto, repito, de que el desplazamiento es una cantidad vectorial y además de su valor hay que tener en cuenta su dirección y sentido.
Pasemos ahora a ver el enunciado de la primera ley del movimiento. Esta ley fue enunciada por Isaac Newton. Primera ley del movimiento. Esta ley establece que todo cuerpo permanece en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, mientras otros cuerpos no actúen sobre él y lo obliguen a cambiar su estado mecánico. Quiero que vean las palabras fundamentales: movimiento rectilíneo uniforme y otros cuerpos no actúen sobre él. Interpretemos ahora esta ley. ¿Qué dice? Bien, un cuerpo permanece en su estado de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él no actúen otros cuerpos. Ustedes dirán, bueno, realmente yo veo que los cuerpos se desplazan y al final se detienen. Es decir, este estado de movimiento rectilíneo uniforme no es constante. Siempre se detiene el cuerpo. Esto es producto de que nunca un cuerpo está libre de la acción de otros cuerpos. Siempre hay otros cuerpos actuando sobre él. En este caso, el rozamiento detiene al cuerpo que se desplaza. Ahora bien, imaginemos una abstracción, un cuerpo que no esté en contacto con ninguna superficie, o digamos que su contacto es mínimo. El rozamiento, por supuesto, se va a despreciar. Si despreciamos el rozamiento, el cuerpo sigue en su movimiento rectilíneo uniforme sin detener este movimiento. La primera ley establece de que los cuerpos no necesitan para mantener el movimiento de la acción de otros cuerpos. Y esto está dado por una propiedad dinámica del cuerpo, que es la masa. En este caso, la masa se relaciona con una propiedad que es la inercia. Un cuerpo permanece en su estado de movimiento rectilíneo uniforme producto de que tiene masa. En este caso, pasemos ahora a la próxima lámina. El sistema de referencia respecto al cual se manifiesta la primera ley del movimiento se denomina sistema de referencia inercial. ¿Por qué es útil el concepto de sistema de referencia inercial? Hay algunos sistemas de referencia que por tener aceleración, la primera ley del movimiento no se cumple. ¿Cómo podemos imaginar esto? Vamos en un auto. Este auto puede llevar dos tipos de movimiento, rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. En uno no hay aceleración y en el otro hay aceleración. En el caso en el que vayamos en un auto con movimiento rectilíneo uniforme, nuestro cuerpo permanece en el estado de movimiento mecánico en el que se encuentra. Ahora, inmediatamente que el auto frene, empieza a aparecer la aceleración. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Se desplaza hacia adelante. Esto es producto de nuestra propiedad de inercia. Queremos seguir manteniendo nuestro movimiento y nos desplazamos en la misma dirección y sentido en que lo estaba haciendo el cuerpo inicialmente. Hay otros sistemas de referencia, repito, donde no se cumple. Siempre que un sistema de referencia tenga aceleración, la primera ley del movimiento no se cumple. Es decir, el cuerpo se va a desplazar en una dirección o en otra dirección en dependencia de la aceleración del sistema de referencia. Pasemos ahora a la segunda ley del movimiento, enunciada también por Isaac Newton. Veamos. Segunda ley del movimiento. Esta establece que la aceleración de un cuerpo coincide con la dirección de la fuerza que actúa sobre él, siendo directamente proporcional a esta
e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Veamos ahora cómo traducir todo este enunciado al lenguaje matemático. La segunda ley plantea que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre él y es inversamente proporcional a la masa. Esto se describe mediante la primera ecuación que ven en pantalla. La aceleración es igual a la fuerza dividida por el valor de la masa. Mientras mayor sea la fuerza, mayor será el valor de la aceleración. Y mientras mayor sea la masa, menor será el valor de la aceleración. Si despejamos esta primera ecuación para calcular el valor de la fuerza, obtenemos la ecuación fundamental de la dinámica. Esta es la fuerza igual a la masa multiplicada por la aceleración. La segunda ley del movimiento plantea que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es la causa de la variación de su movimiento mecánico. Es decir, si el cuerpo está en reposo y sobre él actúa un cuerpo aplicando una fuerza sobre este, el cuerpo pasa del estado de reposo al estado de movimiento. Lo mismo ocurre contrariamente. Si el cuerpo está en movimiento y se le aplica una fuerza suficiente para detenerlo, cambia su movimiento mecánico, pasa del movimiento al reposo. Mientras mayor sea la masa de un cuerpo, mayor tendrá que ser entonces la fuerza para aplicarle cierto valor de aceleración. Y por supuesto, mientras menor sea la masa del cuerpo, menor será el valor de la fuerza para aplicarle el mismo valor de aceleración. Veamos ahora algunos tipos de fuerzas existentes en la naturaleza. Entre los tipos de fuerzas que existen en la naturaleza, algunos, repito, está la fuerza de gravedad, la fuerza de fricción, la fuerza elástica, la fuerza eléctrica y la fuerza nuclear. Todas estas fuerzas tienen como objetivo mantener o variar el estado de movimiento mecánico de los cuerpos. La fuerza solamente no actúa sobre la aceleración de un cuerpo. También podemos aplicar fuerza sobre un cuerpo y lograr solamente deformación del cuerpo. De estas dos maneras se puede cuantificar y medir el valor de la fuerza. Me refiero a por el valor de la aceleración o el valor de la deformación de un cuerpo. En este caso, el cuerpo de mayor utilidad es un cuerpo elástico, un resorte. Deformamos un resorte y esta deformación será proporcional al valor de la fuerza aplicada sobre él. De estas dos maneras se mide la fuerza. Veamos ahora una lámina que nos pone de manifiesto en qué unidades se mide la fuerza.
La unidad de medida del sistema internacional en que se expresa la fuerza es el newton y se define como la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de masa 1 kilogramo para que se acelere en 1 metro por segundo cuadrado. Esto está expresado en lenguaje matemático en el cuadro inferior. Un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro por segundo cuadrado. En otras palabras, un newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que su aceleración obtenga el valor de 1 metro por segundo cuadrado. Les decía que la fuerza se puede medir por la deformación que ésta provoque en un resorte. En esto se manifiesta el uso del dinamómetro. Este instrumento es el instrumento utilizado para medir fuerza. Como pueden ver, en dependencia de la fuerza que yo aplique sobre él, será su deformación. Si pueden leer la escala en la que está calibrada el dinamómetro, se podrán dar cuenta que está calibrada en escalas de newton. Un newton es la fuerza que hay que ejercer para deformar el dinamómetro esta cantidad. 2 newton es la fuerza que hay que ejercer para deformar el dinamómetro en esta otra cantidad y así sucesivamente hasta un valor de 10 newton, que es el valor final que puede medir este instrumento de medición de fuerza. Veamos ahora, a través de un ejemplo, cómo podemos medir la fuerza que ejerce, en este caso, la gravedad terrestre sobre un cuerpo de masa 100 gramos. En otras palabras, 0,1 kilogramos. ¿Qué fuerza está actuando sobre este cuerpo? Por supuesto, la única fuerza en sentido hacia abajo es la fuerza de gravedad. Hay una fuerza actuando sobre él hacia arriba, que es la fuerza del resorte. Cuando estas dos fuerzas se igualan, el cuerpo permanece en estado de reposo y el dinamómetro permite medir cuál es el valor de la fuerza. En este caso, como pueden ver, el valor de la fuerza es 1 newton, que corresponde a la división dibujada de rojo. 1 newton. ¿Qué sucederá entonces si yo coloco en los dos cuerpos, uno de 100 gramos y otro de 50 gramos? Por supuesto, la deformación en el resorte será aún mayor. Si hacemos un análisis previo a la deformación del resorte, las dos masas tienen una relación, una es el doble de la otra. Por tanto, la deformación que debe ocurrir en el resorte debe ser 1 unidad y media de la otra unidad. Por supuesto, como pueden apreciar, se deforma exactamente 1 newton y medio. Esto es producto de que está actuando sobre él una fuerza proporcional a la masa de 100 gramos más 50 gramos, 150 gramos. Este es uno de los procedimientos para calcular el valor de la fuerza. Les decía que también se puede calcular el valor de la fuerza en dependencia de la aceleración que provoque sobre un cuerpo. Mientras mayor sea la aceleración, mayor será la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Como pudieron ver en el ejemplo, los dos cuerpos actúan sobre el resorte independientemente. Esto es una propiedad de la fuerza. Cada una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo, ya sean 1, 2 o 3, actuará independientemente de la otra y provocará su propia acción sobre el cuerpo. Esto es un principio fundamental en la mecánica. Veamos esto enunciado en un cartel.
principio de independencia de acción de la fuerza. Este principio plantea que cada una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo le comunica a este su propia aceleración, tal y como si las demás fuerzas no existieran. Esto, repito, siempre se puede traducir al lenguaje matemático y se expresa de la manera que está en el cuadro inferior. La fuerza 1 más la fuerza 2 más todas las fuerzas que puedan actuar sobre un cuerpo van a ser igual a la masa de ese cuerpo multiplicada por la aceleración de la primera fuerza más la aceleración de la segunda fuerza más la aceleración de las enésimas fuerzas que actúen sobre el cuerpo. Pasemos a otro concepto que nos ayudará a la descripción de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Me refiero al concepto de fuerza resultante. Veamos. La acción simultánea de varias fuerzas sobre un cuerpo es equivalente a la acción de una sola fuerza, llamada fuerza resultante. En el cuadro pueden apreciar matemáticamente lo que dice el enunciado. Es decir, la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza enésima que actúe sobre el cuerpo. Y esta fuerza resultante se puede escribir abreviadamente mediante el símbolo de sumatoria, que es esa M invertida delante de la F. Analicemos ahora las fuerzas que actúan sobre un cuerpo situado sobre la superficie de una mesa. Sobre este cuerpo está actuando, como sobre todos los cuerpos de la superficie terrestre, la fuerza de gravedad. Siempre dibujamos un punto en el centro del cuerpo, desde el cual vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. La fuerza de gravedad, como vimos en lecciones anteriores, actúa perpendicularmente a la superficie. Sobre este cuerpo también está actuando una fuerza que se opone a la fuerza de gravedad. ¿Se opone en qué sentido? La fuerza de gravedad actúa sobre el cuerpo presionándolo sobre la superficie de la mesa y la superficie de la mesa también actúa sobre él, pero en sentido contrario. Esta fuerza, vamos a hacer una cosa. Y ahora explicamos por qué estamos haciendo esto. Esta fuerza se llama fuerza normal, debido a que actúa perpendicular a la superficie también. En este caso, como pueden ver, la longitud del vector fuerza de gravedad es igual a la longitud del vector normal. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la fuerza de gravedad y la fuerza normal tienen el mismo valor, pero sentidos contrarios, lo que provoca que el cuerpo no se desplace en la dirección vertical a la superficie,
Es decir, el cuerpo ni sube ni baja respecto a esta dirección. Veamos ahora las fuerzas que actúan en la dirección horizontal a la superficie. En este caso, solamente está actuando una fuerza. Vamos a hacer una representación. Digamos que este cuerpo es atraído por una fuerza en esta dirección. Esta fuerza actúa como si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en su centro y actúa en esta dirección. Vamos a llamarla fuerza de la mano. Repito, esta fuerza está alando al cuerpo en esta dirección. Por supuesto, hablábamos de la fuerza de rozamiento. Esta fuerza tiene la característica de que siempre se opone al movimiento. Si la fuerza motriz es en esta dirección, la fuerza de rozamiento actúa en dirección contraria, es decir, en dirección opuesta al movimiento. Y esta fuerza se origina en las superficies, y vamos a dibujarlo aquí, en las superficies de los dos materiales, en este caso de la mesa, es una F minúscula. Esta F minúscula se adopta por convenio para decir que la fuerza de rozamiento siempre actúa en sentido contrario. En este caso, en la dirección del eje Y, todas las fuerzas están compensadas. No hay movimiento en el eje Y. Y en el caso de la dirección horizontal, al ser el valor de la fuerza de la mano mayor que el valor de la fuerza de rozamiento, el movimiento se produce en esta dirección. La fuerza resultante está actuando en dirección positiva del eje de la sequía. Veamos ahora un problema que nos ayudará a comprender todos estos conceptos. Dice el ejercicio: un cuerpo de masa 3 kilogramos se desplaza por una superficie horizontal sin rozamiento con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Calcular el valor de la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Recuerden los pasos que hay que seguir para desarrollar este tipo de ejercicio. Me refiero a los datos, la ecuación, la solución y la sustitución.
cómo resolver este ejercicio. Siempre utilizamos la misma forma de resolver. Sacamos los datos. En este caso el problema nos dice que la masa del cuerpo es de 3 kilogramos, que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado y tenemos que calcular la fuerza que provoca esta aceleración en este cuerpo. Para ello tenemos una ecuación y es la ecuación fundamental de la dinámica. Esta dice que la fuerza es proporcional a la masa multiplicada por la aceleración. Sustituyendo los valores en cada una de las variables, obtenemos que la fuerza es igual a la multiplicación de 3 kilogramos por 2 metros por segundo cuadrado, lo cual nos da un valor de 6 newton. Recuerden que el newton sale de la multiplicación de los kilogramos por los metros por segundo cuadrado. 1 kilogramo por 1 metro por segundo cuadrado es 1 newton. Por tanto, 3 kilogramos por 2 metros por segundo cuadrado son 6 newton. Veamos ahora entonces un segundo ejercicio. Este ejercicio plantea que sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, una de 5 newton y la otra de igual valor, 5 newton, en la misma dirección y sentido en que el cuerpo se desplaza. Recuerden que los datos son muy importantes. Y no solamente los datos numéricos, este dato de en la misma dirección y sentido es un dato muy importante en este problema. Ahora, después que copien el ejercicio, vamos a ver qué hay que resolver. Dice el primer inciso del ejercicio: calcula la aceleración que adquiere el cuerpo si su masa es de 2 kilogramos. Fíjense que aquí no le piden la fuerza, aquí le dan el valor de la fuerza y le están pidiendo la aceleración de un cuerpo que tiene una masa de 2 kilogramos. El segundo inciso le dice: si la fuerza 2, manteniendo la misma dirección, actúa en sentido opuesto a la fuerza 1, ¿qué le ocurre a la aceleración del cuerpo?
Veamos ahora la solución del primer inciso del ejercicio. Sacamos los datos del problema. Nos dicen que hay dos fuerzas actuando sobre el cuerpo, una de valor 5 N y la otra de igual valor, 5 N. La masa del cuerpo es de 2 kilogramos y en este caso nos piden la aceleración del cuerpo bajo la acción de estas dos fuerzas. Para ello tenemos la ecuación fundamental de la dinámica. Fuerza igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza que está actuando sobre el cuerpo no es una sola. Hay dos fuerzas actuando sobre el cuerpo, por lo que se representa la sumatoria de las fuerzas en la segunda ecuación igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Despejando para obtener el valor de nuestra incógnita, en este caso la aceleración, vemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Y estas dos fuerzas sumadas, divididas entre la masa, nos da el valor de la aceleración. Recuerden, sumatoria es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sustituyendo los valores, en nuestra ecuación nos queda que la aceleración es igual a la suma de 5 N más 5 N dividido entre 2 kilogramos de masa. Solucionando esta ecuación, nos queda que nuestra aceleración, en este caso la del cuerpo de 2 kilogramos, es igual a 5 metros por segundos cuadrados. Interpretando este resultado, tenemos que el cuerpo cada segundo aumenta su velocidad 5 metros por segundo. Esta es la interpretación física de la aceleración. Repito, cada segundo este cuerpo aumenta su velocidad 5 metros por segundo. La aceleración en este caso es una aceleración constante, ya que las fuerzas no varían en el tiempo. El inciso B de este ejercicio lo vamos a dejar para que ustedes lo resuelvan solos. Utilicen los conceptos que vimos en la clase de hoy y nos vemos en la próxima lección.